Postres Reina surge, los comienzos, los orígenes son en 1926. Enrique López Bustamante, bisabuelo del actual presidente, funda una compañía de chocolates y turrones. Una fecha clave también, en 1960, empiezan a fabricar un postre típico de Caravaca, como son las yemas de Caravaca. Otra fecha clave es 1980, donde se incorpora a Alfonso. La empresa en ese momento tiene 18 empleados y empiezan a trabajar sobre los postres lácteos, sobre recetas tradicionales de la familia, intentando adaptar una fabricación industrial al producto. Nuestros postres pues, se dividen fundamentalmente en tres pilares. Uno sería las natillas, la gama de natillas, otros son la gama de flanes, y el producto principal de los flanes es el flan de huevo, y las gelatinas. Esos serían los tradicionales, los tres grandes líneas de producto. Cuando llegó la crisis, pues el consumidor movió un poco su demanda a productos un poquito más básicos. Ahí también estábamos bien posicionados, pero fue una de las cosas en las que nosotros pensamos en que podía ser un momento para, como otros muchos sectores, como otras muchas empresas, de buscar también mercado fuera de nuestras fronteras. En el año 2009-2010 empieza nuestra aventura exportadora a través de Portugal, porque vimos que ahí nuestro producto pues, empezaba a gustar y empezaba a comercializarse con cierto volumen, y nos planteamos colocar allí una unidad industrial. A día de hoy, Postres Reina está exportando en países de Europa, como puede ser Francia, Italia, Inglaterra, Portugal. También estamos exportando en África, en Marruecos, en Angola, en Cabo Verde, en Mozambique. Estamos presentes en el mercado norteamericano y también a través de fábrica, y también estamos haciendo ventas a través de esta fábrica en países de Centroamérica, como puede ser República Dominicana o México. También estamos vendiendo desde hace poquito tiempo en el mercado asiático, más concretamente en China. El primer reconocimiento que hacemos de mercado es siempre participar en las ferias. Lo hemos hecho a través, cuando éramos más pequeñitos, lo hacíamos a través de ICEX. Yo recuerdo que en el año 2007 participamos en la Spanish Pantry, que hicimos un San Francisco y luego un Nueva York, y vimos que a la gente le encantaba el producto que llevábamos. No pudimos llevar todo, tuvimos que hacer una selección de productos, y así, poquito a poco, pues paso a paso nos vamos introduciendo a través de distribuidor o directamente con comprador de grandes cadenas, y es un tema de volumen. Cuando se ve que va creciendo y que va rotando, que a la gente le gusta, pues... En 2012 nos implantamos en Estados Unidos porque vimos la posibilidad de tener ahí un crecimiento, y el mercado hispano era demandante y consumidor de un producto en el que nosotros habíamos sido pioneros en España, que era la gelatina lista para tomar. La localización elegida para instalarnos en Estados Unidos fue Houston. Uno de los socios tenía ahí su sede comercial, y también es un punto estratégico porque es un estado donde nuestro target del mercado hispano tiene bastante presencia. Es muy complicado mover la mercancía de un sitio a otro. Nuestra mercancía, nuestro producto es un producto fresco que tiene una fecha de caducidad limitada, y entonces cada día que pasa es un día que el producto no está en el lineal, que el cliente no lo consigue vender. Por ejemplo, enviar un camión a Polonia, si es un camión completo, posiblemente hablamos de 3 días. Si es un grupaje, estoy hablando a lo mejor de 7, 10 palets, pues el tiempo de tránsito a lo mejor a Polonia está entre 5 o 6 días, es una semana. Lo que es para países que en cuestión de geografía están a eso, máximo 4 o 5 días, pues bien, podemos emplear la gama que nosotros tenemos de refrigerado. ¿Qué ocurre cuando nos damos cuenta de que luego nuestro producto llega hasta donde llega geográficamente y no hay más? Decidimos desarrollar una gama de congelado. De todos los productos que nosotros tenemos de refrigerado, pues se hicieron las pruebas oportunas aquí en nuestro CIDI, y vimos que algunos de ellos, no todos, pero una gama ya hoy en día bastante extensa, cumplía los estándares de calidad.
una vez descongelado el producto y eran óptimos para el consumo. Y entonces decidimos lanzar esa gama también de congelado, que es la que exportamos a otros continentes, como te hablo de China, ahí todo lo que se envía en congelado. Pues el esfuerzo que dedica Postres Reina a investigación y desarrollo es continuo, es uno de nuestros pilares. De hecho, estamos aquí presentes en nuestro centro de investigación y desarrollo e innovación. Tenemos diferentes proyectos con distintas universidades, tenemos distintas líneas de trabajo, de investigación, líneas de estudio de nuevas tendencias. Cada vez se busca más productos que sean más saludables. Las personas cada vez nos preocupamos más por nuestra salud y por la salud de nuestros hijos y buscamos eso. Y nosotros en ese sentido estamos dando los pasos. Hoy estamos haciendo una entrevista en un centro de investigación y desarrollo que va en esa línea, ¿no? En la búsqueda de nuevos ingredientes, de mejora de las fórmulas de nuestros productos. Yo creo que la tendencia va por ahí. Como mínimo, todos los años el 90% de los beneficios obtenidos se vuelve a reinvertir en la empresa. Y he sido haciendo así durante décadas, con lo cual, con eso y un poquito de recursos ajenos para tener un equilibrio correcto económico-financiero, pues tenemos un fondo de maniobra muy óptimo para poder atacar diferentes proyectos. Los planes de futuro del grupo pues son un poco el continuar haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo esforzándonos en desarrollar lo que ya tenemos, sobre todo en Estados Unidos. Es un mercado enorme, pero es uno de los más complicados del mundo. Ya estamos dentro y ahora lo que queremos es seguir trabajando ahí, desarrollando el proyecto.